Después de la buena acogida de nuestro anterior vídeo hablando de fiscalidad en España, hoy vamos a hablar de la fiscalidad en otros países europeos. Y después de estudiarlo todo, he decidido que me voy a Andorra. Alemania ofrece una visión única de la fiscalidad de las monedas digitales como el Bitcoin. A diferencia de la mayoría de los estados, Alemania considera el Bitcoin como dinero privado, en lugar de una moneda, una mercancía o una acción. Para los residentes alemanes, cualquier criptodivisa que se mantenga durante más de un año está exenta de impuestos, independientemente de la cantidad. Si los activos se mantienen durante menos de un año, el impuesto sobre las ganancias de capital no se acumula en una venta, siempre que la cantidad no supere los 600 euros. Sin embargo, para las empresas es un asunto diferente. Una startup constituida en Alemania todavía tiene que pagar el impuesto de sociedades sobre las ganancias de la criptomoneda, al igual que lo haría con cualquier otro activo. El año pasado entró en vigor una nueva y controvertida ley fiscal donde las pérdidas ya no se pueden deducir. La legislación refleja los movimientos en toda Europa para regular los derivados. ¿Cómo puedo fijar mi residencia fiscal en Alemania? Pues si eres ciudadano de la Unión Europea, eres libre de trasladarte a Alemania y fijar tu residencia allí. Los no europeos pueden fijar su residencia y solicitar un permiso de residencia si proceden de determinados países, como Estados Unidos o Canadá. La residencia fiscal en Alemania depende de la existencia de un domicilio allí y de que esa persona haya permanecido durante más de 6 meses. Andorra. Andorra es un microestado soberano sin salida al mar, situado, como bien sabéis, entre Francia y España, en las montañas de los Pirineos. Tiene una población de alrededor de 77.000 habitantes y es conocida por sus estaciones de esquí y por sus bajos impuestos. Su economía depende en gran medida del turismo. El impuesto sobre la renta personal se cobra a una tasa del 10%, de modo que todas las ganancias obtenidas en las criptomonedas están sujetas a un 10% de impuestos. Mientras que las bolsas de criptomonedas, las empresas de inversión de criptomonedas y las empresas mineras también están sujetas a un 10% de impuestos sobre sus ingresos. Como residente de Andorra, está sujeto a pocos impuestos directos. No hay un impuesto sobre el patrimonio, ni sobre las donaciones, ni sobre las herencias, ni sobre las ganancias de capital, a menos que la ganancia de capital se haya realizado mediante la compra y venta de propiedades andorranas. Se aplican los siguientes tipos de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Aquellas rentas hasta 24.000 euros, un 0%, es decir, están exentos. Para las rentas personales, a partir de 24.000 euros y hasta 40.000 euros, un 5%. Y aquellas que superen los 40.000 euros, un 10%. Los intereses de los ahorros bancarios y las ganancias también se gravarán con el régimen del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Los primeros 3.000 euros de intereses obtenidos están exentos de impuestos. Además, se aplican algunos impuestos sobre la propiedad inmobiliaria y un tipo de impuesto sobre el valor añadido del 4,5% a la mayoría de los bienes y servicios.
¿Se puede fijar la residencia fiscal en Andorra? Es sencillo. La legislación confirma que una persona será considerada residente fiscal en Andorra si reside más de 183 días en el país. Se debe tener en cuenta que también se computan los días en los que se viaja a otros territorios. Malta, al igual que ocurre con los impuestos sobre los bonos mantenidos a largo plazo en Malta, las criptomonedas mantenidas a largo plazo no están sujetas a impuestos. Sin embargo, si realiza operaciones con criptodivisas en un día, se considera similar a las operaciones diarias con acciones o pares de divisas y se graban como ingresos comerciales. Malta es conocida en el mundo criptográfico como la isla blockchain, ya que siempre se ha mostrado muy a favor de las monedas virtuales. No aplica impuestos sobre ellas ni por IVA ni por ganancias de capital. Malta no aplica el impuesto sobre las ganancias de capital a las monedas digitales de larga duración. Las operaciones con criptomonedas se consideran similares a las operaciones diarias con acciones o títulos. Atraen el impuesto sobre la renta de las empresas al tipo del 35%. Sin embargo, esto puede mitigarse entre un 5% y un 0% a través de las opciones de estructuración disponibles en el sistema maltés. Las directrices fiscales de Malta también discriminan entre Bitcoin y los llamados tokens financieros, equivalentes a dividendos, intereses o primas. Estos últimos se tratan como ingresos y se gravan al tipo aplicable. La residencia fiscal está determinada por la residencia habitual. Los ciudadanos de la Unión Europea pueden trasladarse libremente a Malta. Los que no pertenecen a la Unión Europea tendrán que acogerse al programa de residencia global y comprar una propiedad por un valor mínimo de 275.000 euros. Si no, tendrán que pagar un alquiler de hasta 9.600 euros al año. Tenga en cuenta que existe un impuesto mínimo de 15.000 euros para quienes se acojan al programa de residencia global. Portugal. La criptomoneda está exenta del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre la renta de las personas físicas en Portugal. Las empresas deben pagar impuestos sobre los beneficios de las ganancias de la criptomoneda. En resumen, las criptomonedas en Portugal solo están sujetas a impuestos si lo haces como una actividad comercial profesional. Por lo tanto, necesitas abrir una actividad como comerciante y pagar impuestos de acuerdo a tus ganancias. De lo contrario, se consideran no imponibles en Portugal debido a que no pueden encajar en ninguna categoría. Si eres considerado residente fiscal en Portugal, tendrás que definir si debes pagar impuestos por tu ganancia en criptodivisas y cómo hacerlo. Se debe analizar si la ganancia que se obtiene por la venta de las criptodivisas encaja en alguna de las categorías de ingresos que la ley fiscal portuguesa compromete. Para ser más fácil de entender, dejamos las 3 categorías de ingresos. Rendimiento de capital tipo E. Las criptomonedas no entran en esta categoría porque las ganancias provienen de la venta de los derechos de propiedad sobre la moneda, no de la aplicación del capital. Ganancia de capital tipo G. A estos efectos se considera ganancia de capital la lista cerrada que se establece en el Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dado que el comercio de criptodivisas no es uno de los hechos que la ley portuguesa considera que constituyen ganancia de capital, por lo tanto no se grava como si lo fuera. Trabajador autónomo, tipo B. Sin embargo, si el comercio de criptomonedas es su actividad principal, ya sea porque es su actividad recurrente con el objetivo de generar beneficios, debe abrir una actividad profesional y pagar impuestos sobre sus ganancias. Se considera residente fiscal portugués si
posee una casa en Portugal o si permanece en el país durante más de 183 días. Los ciudadanos de la Unión Europea pueden trasladarse a Portugal, pero necesitan un certificado de registro para permanecer más de 3 meses. Todos los demás ciudadanos deben tener el visado adecuado y luego iniciar el proceso de residencia permanente. Francia. Francia quiere ser uno de los países líderes en incluir las criptomonedas y la tecnología blockchain en su entorno financiero. Además, el Consejo de Estado francés, que asesora al gobierno en materia jurídica, definió en abril del año pasado las criptodivisas como bienes muebles, lo que hizo que el tipo impositivo sobre el Bitcoin y compañía bajara considerablemente. El tipo impositivo sobre el Bitcoin en Francia se redujo al 19% tras una nueva clasificación del Bitcoin. Las ventas de criptodivisas se consideran, como hemos dicho, capital de bienes muebles. Esto significa que los usuarios privados y no comerciales están sujetos al impuesto sobre la renta a una tasa del 19%. Entre las exenciones se encuentran, por ejemplo, las transacciones procedentes de la minería de criptomonedas, que tributan al tipo BIC del 45%. Las pérdidas derivadas de las criptomonedas pueden trasladarse al ejercicio siguiente. Podrán deducirse de las ganancias patrimoniales de la misma naturaleza en el mismo año en que se trasladan y se compensan con los beneficios durante 6 años. A efectos de residencia, si eres ciudadano de la Unión Europea, eres libre de trasladarte a Francia y fijar tu residencia. Los no europeos pueden fijar su residencia y solicitar un permiso si proceden de determinados países como Estados Unidos o Canadá. La residencia fiscal en Francia depende de la existencia de un domicilio y de que esa persona haya permanecido físicamente allí durante más de 6 meses. Suiza. Suiza es conocida por ser una jurisdicción favorable a las criptomonedas, ya que CryptoValley, la fundación Ethereum y Libra tienen su sede allí. El tratamiento fiscal de las criptodivisas es interesante, ya que los ingresos de la minería suelen declararse como ingresos de los trabajadores autónomos. Estos se gravan a través del impuesto sobre la renta. El comercio profesional de criptodivisas está sujeto al impuesto de sociedades, dependiendo de si alguien está calificado como comerciante profesional. Si recibes criptodivisas como ingresos salariales, eso todavía tendrá que ser declarado como impuesto sobre la renta. Si está calificado como alguien que invierte y comercia por su cuenta individual, las ganancias de la criptodivisa se tratan como ganancias de capital exentas de impuestos. Suiza tiene impuestos cantonales que difieren en función de la región de Suiza en la que se encuentre. El impuesto anual sobre el patrimonio que recauda incluye impuestos sobre su cantidad total de criptodivisas junto con el resto de su patrimonio neto. La residencia fiscal en Suiza se establece cuando alguien decide establecer su hogar allí. Tendrá que permanecer en ese país durante al menos 30 días mientras busca trabajo o al menos 90 días seguidos sin buscarlo. Existen diferentes categorías de permisos de residencia y requisitos para los ciudadanos de la Unión Europea y de fuera de la misma. Bélgica. Según la Inspección Especial de Impuestos de Bélgica, cualquier persona que obtenga ganancias por especular en el mercado de las criptomonedas debe pagar el 33% y declara estas ganancias como ingresos varios en sus declaraciones de impuestos. El año pasado, el gobierno belga publicó una web en la que advertía a los ciudadanos sobre los fraudes comunes con las criptodivisas. Bajo el título "Si es demasiado bueno para ser verdad, no es verdad", el gobierno inició la campaña para concienciar sobre las amenazas que suponen las criptodivisas.
El gobierno informa a los ciudadanos sobre cómo pueden proteger su dinero y tomar decisiones de inversión inteligentes. Además, el sitio web enlaza con una lista de plataformas de criptodivisas fraudulentas y ofrece la posibilidad de comprobar si los sitios web o las empresas están en la lista negra de las autoridades. A efectos de residencia, si eres ciudadano de la Unión Europea, eres libre de trasladarte a Bélgica y fijar tu residencia. Los no europeos pueden fijar su residencia y solicitar un permiso de residencia si proceden de determinados países como Estados Unidos o Canadá. La residencia fiscal en Bélgica, una vez más, depende de la existencia de un domicilio y de que esa persona haya permanecido físicamente más de 6 meses o 183 días. Y con esto terminamos nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle un buen like. Y por favor, ponedme en los comentarios si queréis que comente cómo es la fiscalidad en otros países. Nos vemos pronto.